Buenas tardes, Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bien y es una gran bendición para mí poder predicar el día de hoy de Santiago, capítulo 2, del 1 al 13. Y mi nombre es Jaciel Cantú, soy el pastor de la iglesia El Buen Pastor aquí en Dallas, Texas, la iglesia presbiteriana. Y es una gran bendición poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y Baruch, su pastor, me pidió compartir de Santiago, capítulo 2 del 1 al 13. Y a Baruch lo conozco desde que éramos jóvenes, trabajábamos juntos en la intermedia. Y bueno, pues hemos estado todos estos años en contacto. Y es una bendición y un privilegio para mí poder compartir a ustedes la iglesia que está plantando, la iglesia Poema, poder compartir la palabra del Señor y espero que sean otras predicaciones más. Pero bueno, vamos a empezar. Si tienen sus palabras, si tienen la Biblia, abriendo la Biblia en Santiago, capítulo 2, y voy a leer capítulo 2 del 1 al 13. Entonces, si tienen sus Biblias, abran sus Biblias. Y si no tienen sus Biblias, yo voy a leerlo y ustedes aquí me siguen o me escuchan, mejor dicho, escuchan y vamos a leer Santiago capítulo 2 del 1 al 13. Entonces, si lo pueden buscar en sus Biblias y les voy a dar un poco de oportunidad para que lo busquen y así lo puedan encontrar y así poder todos juntos leer la palabra del Señor. Entonces, Santiago capítulo 2 del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante y entra también un pobre desarropado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante, le dicen: siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley pero falla en un solo punto y es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Oremos. Señor, gracias por este día, gracias por tu amor, por tu verdad. Padre, gracias porque podemos alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Padre, te pido que prepares nuestros corazones para este encuentro personal contigo. Te pido que tu Espíritu Santo le hable a nuestro espíritu, Señor, para poder entender y comprender más acerca de tu palabra y poder entender quién eres tú y quiénes somos nosotros, Señor. Prepáranos para este encuentro contigo, Señor. Y Padre, que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y gloria. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces estamos viendo fe, favoritismo y ley de Santiago 2, 1 y 13. Y quiero nada más hacer un poco resumen del libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy práctico. Santiago es muy claro en la identificación de problemas comunes y es muy claro en dar la solución. Y siempre está apuntando a Jesucristo. ¿Tienes problemas? Jesucristo es la solución. ¿Estás pasando por una crisis? Jesucristo es la solución. Es muy práctico el libro de Santiago. Y Santiago era medio hermano de Jesús. Santiago no reconoció que su hermano era el Redentor hasta que después de su resurrección. Y su conversión fue tan poderosa que trabajó con los apóstoles expandiendo el reino de Dios en Jerusalén y se puede identificar fácilmente con todos nosotros, porque a veces no le damos el lugar que Cristo se merece. Somos como Santiago. Santiago vivió con Jesucristo, creció con Jesucristo,
pero él se burlaba y él no creía igual que los otros hermanos. Pero viene la resurrección y su transformación fue radical. Entonces Santiago tiene un corazón pastoral y está mostrando a su congregación, a los destinatarios, compasión en esta carta. Santiago conoce muy bien a su gente y los problemas que están enfrentando, pero está mostrando amor y gracia. Es una carta pastoral con mucho amor y con mucha gracia, y eso es lo que está identificando en esta situación que está pasando, que estamos viendo aquí en Santiago 2 del 1 al 13. Y Santiago le recuerda el poder del Evangelio para la salvación. Yo creo que todos nosotros somos como ellos. Olvidamos del poder del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Cuando no nos enfocamos, mejor dicho, en diferentes cosas que estar tomando el lugar de nuestro Salvador y Redentor. Así es, muchos de nosotros nos dejamos enfocar en Jesucristo cuando ponemos nuestros ojos en otras cosas que no sea Jesucristo. Nos empezamos a enfocar en las crisis, en los problemas, en las situaciones adversas, y dejamos de poner nuestra mirada en Cristo Jesús, y ahí es donde empiezan las situaciones adversas. Entonces, primer punto del verso del 1 al 7, fe y favoritismo. Dice Santiago, verso 1, hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Santiago está explicando que cuando tenemos fe en el Señor Jesucristo, debemos de reflejar, debemos de mostrar, debemos de sobresalir, debemos de evidenciar con nuestras acciones, de cómo hablamos, cómo actuamos, cómo vivimos, que Cristo vive en nosotros. La manera de pensar, la manera de hablar, la manera de ver las cosas, la manera de escuchar. Y aquí los hermanos estaban dando preferencia a las personas ricas, que a las personas de escasos recursos, o que a los pobres. Y eso estaba en contra de lo que Jesucristo les había enseñado. Eso estaba en contra de lo que ellos creían, de lo que la palabra de Dios dice. Como dice Santiago capítulo 1, 18, como hemos nacido de nuevo a través de la palabra de verdad, debemos de vivir como hijos de Dios, de una manera cristocéntrica, donde Cristo es el centro y no más nosotros o nuestros deseos de quedar bien con alguien. Nada de eso es primero Cristo, después Cristo y al final Cristo. ¿Por qué? Porque cuando obedecemos la palabra de Dios, vamos a tener una actitud de humildad y vamos a tratar a todos por igual, y no va a haber lugar a favoritismo. Sobre todo ustedes que están empezando una iglesia, plantando una iglesia, es bien importante que seamos humildes, es bien importante que estemos listos para darle bienvenida, no importa qué persona venga, persona con mucho dinero, persona media o persona pobre, todos los debemos de tratar igual, con el amor de Cristo. Santiago es muy práctico y pone un ejemplo que creo yo que ya había pasado o estaba pasando en las iglesias. ¿Por qué? Porque él no se lo sacó de la manga, él empieza a poner un ejemplo, o ese ejemplo estaba pasando, o había pasado, o él sabe que va a pasar. ¿Para qué? Para que todo el mundo lo entienda. Verso 2, dice Santiago, supongamos que en el lugar donde se reúnen entre un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entre también un pobre desarropado. Verso 3, y atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí en este lugar cómodo, pero el pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo o a mis pies. Verso 4, ¿acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Tristemente es un ejemplo verdadero. Se nos olvida que todos somos iguales ante los ojos de Dios y nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo. No, lo que nos debe importar es Cristo, nuestra identidad. Hemos sido comprados con la preciosa sangre de Cristo y se nos olvida con lo que dice el mundo o cuando viene una persona importante a visitarnos. Nuestra tendencia es de favorecer a la persona rica o a la persona que tiene poder o a la persona que nos va a ayudar, y nos olvidamos de la palabra de Dios. Santiago 1:25 dice, pero quien fija atentamente a la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Entonces, si todos nosotros
estamos estudiando la palabra y le estamos fijando atentamente y estamos perseverando y no se nos va a olvidar, vamos a hacerlo. Entonces todo eso, poniéndolo en práctica, va a ser de bendición, tanto para nosotros como las personas que va a estar alrededor de nosotros. Y con eso no nos vamos a olvidar de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Lo vamos a poner en práctica y vamos a vivir. ¿Por qué? Porque estamos predicándonos la palabra todos los días. Es bien importante para que a veces no se nos olviden las cosas. Tenemos que practicar y predicar la palabra todos los días. No nada más los domingos o no nada más cuando tengan estudios de la Biblia, pero muchachos, todos los días tenemos que poner en práctica la palabra. ¿Por qué? Porque todos los días nos está atacando el enemigo. El enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y es donde nosotros debemos de pedirle a Dios que nos ayude a poner en práctica su palabra. Debemos de pedirle al Hijo Jesucristo que nos ayude a amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Debemos de pedirle al Espíritu Santo que vivamos la palabra de Dios. Y Santiago continúa en los versos 5 y 6 explicando, verso 5, escuchen mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Verso 6, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Santiago explica tres cosas a las cuales los hermanos están fallando o actuando de una manera no cristocéntrica. Tres cosas de las cuales los hermanos se olvidaron o no están actuando de una manera cristocéntrica. La primera cosa es la actitud que los hermanos están tomando va en contra de lo que Dios le agrada. Las riquezas del mundo son momentáneas, las riquezas espirituales son eternas. Entonces Dios quiere que nos enfoquemos en las riquezas espirituales. De nueva cuenta, no está mal tener dinero, no está mal ser rico. ¿Por qué? Porque Dios nos bendice. Lo que está mal es cuando eso toma el centro de nuestro corazón. Cuando esas riquezas, esas bendiciones toman el centro de nuestro corazón, ahí está equivocado. Y Dios se enfoca en las riquezas espirituales, las que son eternas. Entonces, el segundo punto, Santiago explica que es ilógico que sienten a los ricos en los mejores lugares debido a que ellos son los que los explotan y los persiguen. Entonces es ilógico, a lo mejor tú y yo podemos entender, ay, qué hermanos tan mal. ¿Cómo es posible de que si los ricos los están explotando, que si esos ricos los están llevando a los tribunales y le están haciendo cosas malas, cómo es posible que a esos les den el lugar de honor? Pero pónganse a pensar en su pecado. Pónganse a pensar la última vez que pecaron. ¿Cómo es posible que le hayamos dado lugar o entrada a ese pecado en nuestras vidas si ese pecado nos aleja de Dios? Si ese pecado, llámese lo que se llame, esas crisis o ese pecado que puedan estar pasando ustedes, esos pecados nos alejan de Dios. Entonces, ¿cómo es posible que le demos el lugar a esos pecados cuando estamos pecando? Es la misma situación. Es algo ilógico. Nosotros lo estamos viendo de acá afuera. Es ilógico. ¿Cómo le están dando el lugar de honor a esos ricos si los están explotando y los persiguen? Y es lo mismo. Muchas veces como cristianos le damos el lugar, le damos el tiempo a ese pecado con el cual estamos batallando. Es ilógico, pero igual el pecado estaba cegando a estas personas. Igual el pecado nos ciega. Y tenemos que pedirle al Señor y tenemos que pasar tiempo en la palabra y hablar con los hermanos para animarnos unos a otros. Aquí Santiago le está diciendo que eso está equivocado y muchas veces tienen que hablar de su pastor o los ancianos o los diáconos o las personas que están en la iglesia. ¿Para qué? Para que juntos como equipo, como familia, podamos venir y podamos decir no a ese pecado que nos está arrastrando o que está tomando nuestro tiempo. Entonces los puntos fue... el primer punto fue que Dios le agrada las riquezas que son eternas, las riquezas espirituales y no las riquezas momentáneas. Segundo punto, estamos viendo que Santiago está apuntando algo ilógico,
que están dándole el mejor lugar a las personas que los están explotando y los persiguen. Y el tercer y último punto, la discriminación en contra de los pobres va en contra de amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ellos están actuando de una manera no cristocéntrica y Santiago les está diciendo con amor y con gracia lo que deben de estar haciendo. Santiago no entiende cómo los líderes de la iglesia o las personas encargadas de sentar a los visitantes menosprecian, humillan, maltratan, hacen de menos a los pobres y no solo eso, pero les dan lugares de honor a las personas que no están cuidando, que no están amando, que no están bendiciendo a los hermanos. Para el contrario, ellos, los ricos, son los que los están explotando, son los que los persiguen, son los que los arrastran o los llevan a los tribunales, a los hermanos de la iglesia. Tener en cuenta, muchas veces alguien tiene que venir para decirnos: hermano, estás pecando, hermano, estás ofendiendo a Dios, hermano, no estás viviendo de una manera cristocéntrica. Y hay que escuchar. Santiago estaba diciéndoles con amor y así muchas personas van a decir con amor: casi le estás fallando, estás haciendo algo equivocado. Tenemos que escuchar, arrepentirnos y estar en el camino del Señor. Santiago explica más claro lo que está pasando en el verso 7. ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre a aquel a quienes ustedes pertenecen? Santiago dice esto porque todos los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Rey y Señor hemos sido adoptados a la familia de Dios y pertenecemos a Dios. Y si alguien insulta a un hijo o a una hija de Dios, insulta a Dios porque esta persona le pertenece a Dios. Y un claro ejemplo es si ustedes tienen hijos o si alguien los insulta a ustedes, su papá va a estar ofendido. ¿Por qué? Porque ustedes son hijos de tu papá. Entonces, cuando los insulta a ustedes, insulta al papá. Y es lo mismo, nos insulta a nosotros, está insultando a Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, somos adoptados con la preciosa sangre de Jesucristo y pertenecemos a la familia de Dios, y el momento de insultarnos está insultando directamente a Dios. Santiago quiere ser claro de lo que está pasando aquí, es grave, pero las personas no lo podían ver tan claro como Santiago lo está explicando. Y así somos muchos de nosotros, estamos actuando de esa manera. Estamos haciendo cosas equivocadas y nos olvidamos que pertenecemos a Dios y nos olvidamos de nuestra identidad en Cristo Jesús y que tenemos un compromiso con Dios y no con los hombres. A todos nos pasa, me ha pasado a mí. Es importante regresar a la palabra. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y muchas veces decimos que todo mundo lo hace. Es que es normal. Es que si no lo hago me van a criticar y estamos actuando como el mundo, por la presión o por el qué dirán, y nos olvidamos fácilmente de quiénes somos en Cristo Jesús, que hemos sido comprados con la preciosa sangre de Jesucristo. ¿Cuántas veces hemos actuado de esta manera? Decimos que somos cristianos y nuestros hechos demuestran que no conocemos a Cristo. Criticamos, juzgamos, tenemos vicios, peleamos, odiamos, no perdonamos, somos rencorosos, vemos pornografía, somos orgullosos. Son primeros nuestros deseos. Llámese lo que se llame. Un deseo normalmente no agrada al Señor. Muchas veces decimos que somos cristianos por costumbre o por quedar bien. Y sabemos que la respuesta correcta: Cristo, soy cristiano. Pero la verdad es que Él no es nuestro Señor. Para que Jesús sea nuestro Señor, nos tenemos que rendir a Él. Tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Tenemos que morir a nuestros deseos. Necesitamos expandir el reino de Cristo y no nuestro reino. Tenemos que hacer su voluntad y no la nuestra. Tenemos que obedecer sus mandamientos y no los nuestros. Primer punto, la fe y el favoritismo, del verso 1 al 7. Y segundo y último punto, la importancia de la humildad, del verso 8 al 13. Santiago empieza a apuntarlos a la ley, porque era probable que ellos decían que estaban cumpliendo la ley al pie de la letra, pero Santiago prácticamente les enseña
que no lo estaban cumpliendo. Lo que pasaba aquí era que ellos se les olvidaba el gran amor de Dios. Ellos se habían olvidado la gran misericordia y compasión que Dios nos ha dado. Ellos se habían olvidado la gracia que Dios nos dio cuando envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros a la cruz. Y así somos nosotros, nos olvidamos del amor, de la gracia, de la misericordia, de la compasión de nuestro Padre Celestial con nuestros prójimos. Se nos olvida fácilmente lo que Dios nos ha dado. Fallamos en responderle de la misma manera que Dios nos responde. Nosotros al contrario respondemos condenando, juzgando a las personas que nos han fallado o pecado en contra de nosotros. ¿Se acuerdan de la oración que nos enseñó el Señor Jesucristo, el Padre nuestro? Verso 4, el Padre nuestro dice, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden. Perdona nuestras deudas, perdona nuestras ofensas. El Evangelio de Lucas es más directo y dice, perdona nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan al principio de la oración que dice, venga tu reino? Aquí es cuando tenemos que negarnos a lo que nos gusta hacer y nos gusta controlar. Perdonar las ofensas de los demás. ¿Es fácil perdonar a los demás? No, no es fácil. ¿Por qué? Porque le estamos recordando cada día que hicieron. Le estamos recordando una vez a la semana. Le estamos recordando una vez al mes. O cuando nos enojamos con esa persona y luego, es que tú me hiciste esto. Pues no que lo habías perdonado y realmente no perdonamos porque le estamos diciendo lo que nos hicieron. Esa petición es una de las más difíciles de hacer para nosotros. ¿Por qué será? Porque no es fácil de hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa le gusta hacer. Estamos en contra de hacer algo que es normal. Algo que es normal. Bueno, mejor dicho, algo no es normal. No es normal perdonar. Es difícil, nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta que perdonemos. ¿Por qué? Como decía, primero yo, después yo y al final yo, el famoso yo. Si es difícil para mí, no lo voy a hacer. Si yo no puedo, no lo voy a hacer. Entonces, todo eso es acerca de mí. Somos impacientes, somos egoístas, somos arrogantes, hacemos de menos a nuestros hermanos en Cristo porque queremos expandir nuestro reino, nuestro pequeño, diminuto, envidioso reino. Eso es lo que queremos expandir. Y solamente hay una persona en nuestro reino y somos nosotros. Y queremos ser los reyes de nuestro reino. Y lo que está pasando con estos hermanos en el pasaje de Santiago, capítulo 2, 1, 13, y con nosotros también hay una guerra en nuestros corazones de querer expandir nuestro reino en lugar del reino de Dios. Santiago está trayendo el Antiguo Testamento y lo está conectando con el Nuevo Testamento con lo que dijo Jesús. El resumen de los 10 mandamientos de amar a tu prójimo como a ti mismo. Está explicando esto muy claro para que entendamos el discriminar a alguien. No estás amando a tu prójimo como a ti mismo. Y como todos los 10 mandamientos están conectados, y si uno no está amando a su prójimo como a ti mismo, estás fallando en todos. Verso 12, hablen y actúen como cristianos, reflejando que Cristo vive en nuestros corazones. Tenemos que reflejar el fruto del Espíritu, como dice Gálatas 5, 22, 23. Y recordar que vamos a ser juzgados por nuestras acciones. Vamos a ser juzgados por la ley que nos da libertad. Esta ley, la palabra sembrada en nuestros corazones. Y esta ley, esta palabra tiene poder para salvarles la vida, como lo vemos en el capítulo 1, 21 de Santiago. Verso 13 vuelve a mencionar el juicio para el que actúe sin compasión. Pero dice que la compasión triunfa en el juicio. Como cristianos debemos de predicar con el ejemplo, mostrando misericordia y siendo compasivos con todos los que nos rodean. Debemos de reflejar a Cristo con nuestras acciones y con nuestras palabras. Santiago nos anima a que busquemos a Dios para que podamos mostrar misericordia y compasión a todos nuestros prójimos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros hermanos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los compañeros de trabajo, a los hermanos de la iglesia,
a todas las personas que estén alrededor de nosotros, mostrarles misericordia y compasión. Y es por eso que debemos orar para que Dios el Padre, Dios el Padre, Jesús y el Espíritu Santo trabajen en nuestros corazones y podamos perdonar y podamos amar a los demás de la manera que Dios quiere. Debemos de presentar nuestro corazón todos los días porque fallamos cómo amamos a nuestro prójimo y cómo amamos a Dios. No están solos, tienen un hermoso cuerpo en Cristo. Tienen una hermosa iglesia que están orando por ustedes. Si están fallando en alguno de estos, vayan y hablen con los hermanos. ¿Para qué? Para que oren por ustedes. ¿Para qué? Para que los animen a buscar a nuestro Padre Celestial. Oremos. Señor, gracias, Padre, por esta bendición que tenemos de predicar y escuchar tu palabra, Señor Padre. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a predicar tu palabra, a predicar tu evangelio todos los días de nuestra vida, Señor, para que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y gloria, Señor. Gracias por las misericordias, Padre. Te pido, Señor, que bendigas grandemente a la iglesia Poema, Señor, que tú los ayudes a salir adelante, Señor. Y gracias, Señor, por las bendiciones que tú nos das, Señor. Ayúdanos, Señor, a estar tomados de tu mano. Ayúdanos a vivir una vida cristocéntrica, que Cristo sea el Rey de nuestra vida y que todo lo que hagamos y digamos sea para tu honra y gloria. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Una bendición poder predicar el Evangelio y que el Señor los bendiga y estamos en contacto.